Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal donde vamos a aprender más sobre Excel. Si es la primera vez que nos visitas y llegaste así o te apareció nuestra imagen, espero que te guste este video. Si tú estás buscando cómo poner botones en las macros y aprender todo lo relativo a macros, este es tu canal, aquí vas a aprender todo lo relativo a Excel, ¿de acuerdo? En nuestro video anterior vimos cómo hacer una macro, ya sea para formatos relativos o formatos absolutos, que ya lo explicamos en el video pasado, perdón. Ahora vamos a ver cómo podemos poner botones para poderlo trabajar de manera rápida, sin necesidad de estar copiando o ejecutando la macro de esta manera. Para ello, vamos a ver lo que es la pestaña programador, que si no lo viste en el video anterior, aquí te pongo la pestaña en la parte superior. Cómo poderlo trabajar. Aquí en programador, perdón, cómo poder traer esta pestaña. Aquí en nuestra pestaña, perdón, de programador, vamos a insertar dentro de la opción de controles, si le damos clic, este Office es el 365. Si tú lo tienes de esta manera, te va a aparecer aquí un botón y te va a aparecer un poco diferente, ¿de acuerdo? Pero si no, lo único que buscamos es esta opción que dice botón y control de formularios. Vamos a darle un clic y aquí nos pone dónde quieres dibujar tu botón. Aquí le voy a poner, perdón, ya no me permitió hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Le damos clic y vamos a dibujar nuestro botón. Y aquí nos dice cómo quieres que se llame tu botón. Perdón, no cómo quieres que se llame, sino más bien qué macro es la que tienes o quieres asignar. Yo en este archivo recuerden que ya habíamos creado dos macros, la de formato absoluto y la de formato relativo. Voy a poner esta de macro para dar formato absoluto. Y aquí en botón 2 le voy a cambiar el nombre. Dar formato absoluto. Y voy a crear otro botón para dar formato relativo, que es la otra macro que tenemos. Dar formato relativo. ¿De acuerdo? Ahora, si me posiciono aquí y doy un clic en este botón, recuerden que me hace el formato absoluto, que es copiar del formato este diseño que ya habíamos creado. Si le doy clic aquí, ya vimos que me cambió el diseño, que es el formato que yo tenía para esta macro, donde era este color de tabla y todo el diseño que ya habíamos hecho en el video previo. Pero si yo quiero darle el formato relativo, aquí no me ocupo la palabra relativo, me cambia el color del diseño de la tabla y me cambia todo lo relacionado a él, porque ya le habíamos dado a la macro una función como tal. Y así como puedo yo ejecutar, ya sea con uno o con otro, el formato ya sea relativo o el formato absoluto. Se fijan aquí como en uno sí me lo toma desde acá abajo, porque en el relativo es donde yo estoy posicionado y en el absoluto es donde está grabado, que ahí va a iniciar. Por ejemplo, en este, si yo me posiciono aquí, me va a cambiar solamente esto, porque esto es lo absoluto, eso es todo. Y en cambio, cuando estoy con el relativo, como estoy posicionado aquí, a partir de aquí es donde toma en cuenta. ¿Se fijan la diferencia? Y con esto podemos traer ya sea los botones para las macros u otro tipo de objetos que podemos insertar aquí, por ejemplo, cuadro combinado, casillas, entre otras cosas. Pero por lo pronto aquí ya vimos cómo poder hacer los botones para la macro y darle una mejor apariencia a nuestro archivo. ¿De acuerdo? Voy a regresarle el diseño a este. Y hasta aquí voy a dejar el video. Espero les haya gustado. Fue un video muy rápido, muy sencillo. Y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Hasta luego.